¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido. Esta es la primera de dos clases que vamos a dedicar a la Unión Europea. Tras pensarlo mucho, pues comprendí que era más fácil abordar los aspectos positivos y negativos de esta unión tan compleja, tan única y tal vez tan necesaria que es la Unión Europea. Entonces, vamos a comenzar hablando un poquito acerca de los antecedentes de la misma, para comprender un poco acerca de la importancia que tiene la Unión Europea en el mundo. Hay que mencionar que es posiblemente la única verdadera unión que se ha dado entre países que comparten rasgos culturales. La Unión Europea funciona como si fuera una sola nación. Digamos que en lo que nosotros hemos pensado que debería ser el progreso de las naciones, tomando en cuenta que ya existen formas de comunicarse con gente tan lejana como el Internet, el siguiente paso sería empezar a olvidar las fronteras de las que tanto hemos hablado y empezar a conjuntar espacios grandes donde ya no importe tanto a quién pertenezcas, sino que la colaboración nos ayude a avanzar como raza humana. Y creo que ese es el gran mérito que tiene la Unión Europea, porque es la única muestra que tenemos de un espacio de muchas naciones que se rigen bajo un mismo reglamento y que tienen fronteras de carácter amigable. La Unión Europea tiene una historia bastante larga. Para empezar, aunque en realidad conocemos su existencia a partir de 1994, la Unión Europea en realidad surge desde 1945 a finales de la Segunda Guerra Mundial. En ese entonces la Unión Europea únicamente se limitaba a acuerdos de comercio y estaba formada únicamente por 6 países, a saber que son Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos o Holanda como nosotros lo conocemos, Alemania, pero solamente la parte que era capitalista, Francia e Italia. El primer objetivo de esta alianza era poder eliminar algunas restricciones comerciales y garantizar el establecimiento de ciertos productos. Y conforme fueron avanzando los años, se fueron asignando más países, se fueron integrando. Más o menos en la década de los 70 se añadieron 3 países más y conforme fue avanzando el periodo de la Guerra Fría, se fueron abriendo más oportunidades comerciales. Para 1991, cuando desaparece la Unión Soviética, los países satélites, estos pequeños países que se encontraban en la periferia, van a empezar a ganar autonomía. Y posteriormente la Unión Europea les va a permitir la entrada, de esta manera logrando borrar las tensiones que había entre la Europa occidental y la Europa oriental. Conforme fueron pasando los años, se fueron asignando más países hasta que llegamos al número actual, que son 28, y existe representación de todas las zonas europeas, tanto la zona más occidental, con los países clásicos como España y Francia, hasta los países que se encuentran más alejados como de la cultura tradicional, como los de los Balcanes, o los países creados después de la Guerra Fría. Una de las características más famosas que tiene la Unión Europea es el uso del euro. Seguramente has escuchado de esta moneda en algún otro momento. El euro es una moneda común. Hasta hace unos, ¿qué será? Como unos 30 años, cada país, así como pasa en América, tenía sus propios intercambios de moneda. Entonces, cuando cruzabas, tenías que presentar documentos de identificación y cambiar tus monedas por una que fuera válida. Así, por ejemplo, una persona que vivía en España y pagaba en pesetas, tenía que viajar a Francia y cambiarlos a francos para poder comprar cosas. Actualmente esa restricción ya no existe. Lo que una persona puede cruzar de lado a lado, de país a país, que forme parte de la Unión Europea, sin presentar ningún documento, como cuando se cambia solamente de una línea a otra, y puede usar el euro como moneda general. Mientras el Reino Unido formó parte de la Unión Europea, mantuvieron su propia moneda, que era la libra esterlina. ¿Por qué razón? Bueno, porque mantener su propia moneda les permitía controlar los aspectos de la inflación. Creo que necesitaríamos hablar más de cuestiones económicas para poder comprender esto. El punto es que quiero que pienses que cada país que conforma la Unión Europea vive realidades distintas. Es decir, hay países con mucho más dinero que otros. Por lo tanto, tener una misma moneda es algo complicado. Pero todos los países que forman parte de la Unión Europea han aceptado esta regla porque en realidad facilita mucho la situación del comercio. Además, otro de los aspectos que contempla la Unión Europea es la eliminación de aranceles. Si nunca lo has escuchado, un arancel es el impuesto que se le pone a la mercancía que viene de otro país. De esa manera es mucho más fácil el comercio porque los precios bajan y los países que venden pueden vender en mayor cantidad porque van a ganar más dinero.
Entonces, quitando el caso de Inglaterra, pues la Unión Europea es una muestra de que si los países se ponen de acuerdo, pueden sacar como muchas ganancias económicas sin perjudicar a la otra nación. Aparte de eso, hay acuerdos de carácter cultural y acuerdos de carácter educativo que permiten que los habitantes de la Unión Europea puedan estarse moviendo pues, por todas partes. Y si un alemán elige vivir en Italia o un español elige vivir en Finlandia, lo pueden hacer sin ningún problema. La Unión Europea es una muestra general de que el mundo puede evolucionar de ese lado, y en algún momento se ha hablado de que han existido proyectos de ese tipo, por ejemplo para la zona de América Latina o para la zona árabe, pero las disensiones que hay en ambos lugares, en especial con la forma en la cual pensamos en los objetivos a futuro, es lo que no ha logrado formar esos acuerdos. La Unión Europea también es famosa porque fue de las primeras que se empezó a preocupar por la situación del cambio climático, y muchos de los acuerdos que se han dado para poder respetar las medidas de contaminación se han dado como principal actor la Unión Europea. Además de esto, la Unión Europea tiene su propia cámara de legisladores y su propio sistema de reglas, y aunque no han llegado al punto de tener como tal una constitución, sí funcionan como un gran aparato multinacional. Es decir, que cuando hay votaciones, los europeos que forman parte de la Unión no solamente eligen a sus representantes locales, que se encargan de los aspectos legislativos y jurídicos, también eligen a los representantes europeos, que son los que se encargan de generar las normas de carácter económico. Imagínate que es un tipo de gobierno que no se dedica tanto a poner reglas sobre qué puede y qué no puede hacer la gente, pero sí se dedica a elaborar reglas y normas para poder mejorar la situación económica. La Unión Europea es un hito y es un gran logro, y pese a las dificultades que ha vivido, pues digamos que tiene una muy buena proyección a futuro, en especial porque nos da la muestra de que con los acuerdos necesarios y con las concesiones adecuadas, la gente puede vivir en paz. Y hoy vamos a hablar, hoy vamos a quedarnos acá porque en realidad queríamos hablar de la parte bonita de esto, y nos vamos a ver dentro de 2 días para hablar de los aspectos que quizás nos ha enseñado la Unión Europea que no los han hecho tan populares en el resto del mundo, y las razones por la cual pues no se ha alcanzado un hito de este tamaño en otras partes. Entonces vamos a parar por el día de hoy aquí. Esta es una clase muy breve, ojalá que puedas tomar tus apuntes para que podamos comparar en la siguiente clase. No olvides suscribirte, regálame un like y date una vuelta por los demás videos si no recuerdas alguna otra clase, porque recuerda que la historia al final de cuentas es una pirámide, y aprenderlo de abajo hace que sea más fácil lo que viene arriba. Soy Tomás Enrique Flores y nos vemos pronto.